Gracias por lo que seguirás haciendo, porque confiamos en ello. Gracias, papá. Prepara nuestro corazón en esta hora, Señor, para que tu palabra nos edifique, para que sane, Señor, para que restaure, Señor, de dentro hacia afuera, como es tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papá. Te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Déselo fuerte, mi hermano. Denle fuerte ese aplauso porque es para nuestro Padre Celestial. Amén. Tome su lugar. Por favor, mi hermano, tome su lugar. Y mire, el tema de hoy se titula El Heraldo. ¿Usted sabe lo que era un heraldo en ese tiempo? Los heraldos eran mensajeros. Mensajeros, llevaban mensajes. Y habla ahí la historia sobre un heraldo que le iban a hacer a Zacarías. Y le dice el ángel del Señor que se iba a llamar Juan. ¿De quién está hablando, mis hermanos? Juan el Bautista, el mensajero, el heraldo, para llevar palabra, para preparar el camino. Gloria a Dios. Juan, el precursor. Quiero leerles lo que significa Juan. Dice aquí, el significado de Juan es Dios misericordioso. Yahvé es misericordioso, o Dios ha dado gracia o favor. Juan nació con un propósito, mis hermanos, de preparar el camino, llamar al arrepentimiento, y su nombre lo refiere, pura misericordia y favor de Dios. La misericordia de Dios, vamos a verlo un poquito más adelante, habla del amor de Dios, habla del sentir el dolor de los demás y moverse de una manera que ayude, que restaure el corazón. Y la misericordia de Dios la tuvimos en la mañana, la recibimos nosotros. Y tenemos que seguir confiando en ello. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios. Glorifique el nombre de Dios cuando lo tenga. Marcos, capítulo 1, verso 1. Aleluya. Y dice la Escritura, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Verso 2 dice, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío a mí, ¿qué dice ahí? Mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. El 3 dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Verso 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Verso 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Verso 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. El verso 7, y predicaba diciendo,
Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Verso 8. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Miren, cuando habla de preparar el camino, nosotros conocemos esa historia, conocemos ese pasaje. Sabemos quién es Juan y que preparaba el camino. Dice ahí la Escritura que él era el mensajero enviado para predicar, evangelizar, para preparar el camino. Y sabe, nosotros de alguna manera somos mensajeros de Dios. Nacimos con un propósito y cuando somos llamados tenemos la consigna de predicar el evangelio, de llevar el evangelio. Y así como Juan el Bautista nació con un propósito, usted y yo nacimos con un propósito. Lo más importante en esta vida, en su vida y en la mía, es predicar el evangelio, mis hermanos. No hay nada más importante. Aunque para nosotros sea algo importante lo que dejamos de hacer, lo que necesitamos o lo que requerimos o lo que tenemos pendiente. Parece ser que es lo más importante, pero sabe, lo más importante para Dios es que hablemos de sus escrituras, que hablemos del evangelio, que llamemos al arrepentimiento. Mire, Juan el Bautista nació con un propósito y fue divinidad, porque nació a través de una mujer estéril. La promesa se la hace Zacarías, pero también le habla a su esposa. Y una mujer estéril, bueno, pues no puede dar a luz un hijo, si no viene de parte de Dios. Y yo sé que muchos tienen a lo mejor alguna historia. Muchos son hijos de promesa, muchos son hijos restaurados, somos hijos restaurados, algunos ya de muerte y estamos aquí. Hemos escuchado muchos testimonios. Nuestro padre espiritual nos cuenta su historia, que él fue 6 mesino. Y lo daban ya no va, pobre, aunque cabía en la mano de su papá, decía. Y estaba dando pelas el apóstol. Y miren nada más. Y me impresiona, hace poco tiempo escuché nuevamente ese testimonio. Que dice que él estaba muy chaparrito, pues obviamente como nació 6 mesino, pues no crecía. Le hacían burla, tenía 7, 8 años, 10 años, y estaba bien chiquito. Y creció por la gracia de Dios. Pero no nada más creció en estatura, sino también creció en el evangelio, en presencia, sabiduría de Dios. El propósito de Dios se cumple, aunque nosotros creamos que no. Ante los ojos de los hombres, esto ya no pasó, esto ya no se va a arreglar, esto no va ante los ojos de nosotros. Pero Dios tiene otro plan. La última palabra la tiene el Señor. Y cuando nosotros confiamos, cuando nosotros confiamos en la palabra del Señor, puede haber angustia, pero no inseguridad. No podemos tener la inseguridad de que, es que no creo que vaya a pasar, es que no podemos. Si hay angustia, me preocupa, ¿qué estará pasando? ¿Qué sucederá? ¿Se me hará el negocio? ¿Me darán la respuesta correcta? Eso es como tipo angustia de no saber, pero por la fe y la certeza de que Dios va a obrar. Y estar tranquilos en su palabra. Fíjese, él no le preguntó a su mamá por qué, o sea, seguramente cuando Juan empezó a crecer y todo, le contaron. Un ángel vino a visitarme y tú naciste por obra del Espíritu Santo porque yo era estéril. Y Juan, híjole, imagínense a Juan diciendo, ¿y si no hubieran nacido? Mi mamá era estéril. Si nunca me hubieran tenido, ¿qué pasaría? Y se empieza a preguntar cosas. ¿Por qué va a preguntar eso? Él tiene un propósito y sabes que tú vas a preparar el camino. Tú vas a preparar el camino de Jesús. Y él sabía, porque dice, el que viene es más poderoso. Fíjese, esta palabra, el que viene tras mí es más poderoso que yo.
Está hablando que él sabía que tenía poder. Usted tiene el poder del Espíritu Santo. Y para la palabra que usted suelte, tiene el poder de que esa palabra entre hasta los huesos, como dice la Escritura, hasta el tuétano. Una palabra sensible y sobre la Escritura pueden perforar un corazón duro, siempre y cuando venga de un hijo de Dios, de una persona que se aparta. Dice aquí la Escritura que él se vestía de pieles de camello, traía un cinturón de cuero aquí en sus lomos. Se alimentaba de miel. Miel y langosta. ¿Sabe que no? Él no andaba ahí llegando al espejo ahí en la iglesia y a ver cómo me veo, pelos parados. Vivía en el desierto, mis hermanos, ¿no? Su fijador de cabello era la tierra, el polvo, y su regadera el río Jordán. Naturales langostas. Váyase a comer un plato de langostas, ¿cuánto le cuesta? ¿Y la miel? No, y la miel, mi hermana. Que fuera de esa pura, ¿no? Era pura. Sí, pues finalmente era la bendición de Dios y era fortaleza, era pura proteína ahí con esa langosta y con la miel. Su estómago estaba protegido, la miel restaura. Tiene, o sea, y nosotros vemos, ay, pobre, ¿quién quisiera vivir como Juan el Bautista? Nadie, ¿verdad? Imagínense todos pelos parados y con un traje de camello y un cordón de cuero. No, yo estoy bien así con mi ropita y mi cera líquida, dicen los chavos. No es lo más importante. Él no cuidaba la apariencia, aunque nosotros, no te digo que se vista, ¿no? De silicio y ahí ande por la calle, ¿no? No. Vístase de silicio por dentro, el corazón, métalo de silicio, póngalo de silicio ante la presencia de Dios. Pero yo a lo que me quiero referir es que a él no le interesaba el aspecto. Mucha gente también lo veía, le decían que estaba loco. ¿Cómo nada más langosta? No, nosotros comemos bien. Y así lo refiere la Escritura. Pensaban que estaba mal, estaba tocadisco, como dicen, ¿no? Pero sabe, él tenía la presencia de Dios. La relevancia para él era la palabra de Dios, era preparar el camino de Dios, preparar el camino de Jesús. Él lo conocía perfectamente, creció con él. Bueno, al menos hasta los 12, ya después ya no se cuenta nada, ¿no? Era su primo. Y sabe, usted conoce esa parte de la Escritura donde dice que los hermanos de Jesús no le creyeron. Imagínese, el primo le creyó. A veces los que están alrededor nos creen y nos acompañan a la iglesia, y los de casa no quieren. Pasa lo mismo, pero nuestro trabajo es seguir evangelizando, dar la palabra, preparar el camino. Y sabe, nosotros tenemos esa cavidad, tenemos el poder del Espíritu Santo. Dice Juan, yo tengo poder, pero el que viene tras mí, él tiene mucho más poder que yo. Y yo no soy digno de encorvarme y atar su calzado. No soy digno. Ah, caray, una persona con poder, con esa efervescencia para dar la palabra. Porque vamos a ver más adelante, dice aquí la Escritura, que él nació, finalmente es voz, dice aquí, que clama en el desierto. Voy a leerlo en otra versión. Déjeme ver qué dice aquí. Pero es Marcos capítulo 1, verso del 1 al 8. Y imagínese, usted sabe que es un clamor. Un clamor no es, Señor, te pido que me... No sabe que es un clamor. Es estar afligido del corazón. Se siente dolor, en algún momento ha sentido esa situación, una presión en el corazón. En el estómago siente que un vacío y nos duele. Yo una vez, en medio de la enfermedad, mis hermanos, le estaba pidiendo, yo estaba hablando hace mucho tiempo, quiero regresar un poquito, unos 4 años nada más. En tiempo de COVID, usted sabe que a mí me tumbó el COVID en ese tiempo, en el 2020. Y estaba con mi esposa. Y estaba tan fuerte el dolor, mis hermanos.
me dolían los pies y la cabeza me reventaba. Y empecé a orar al Señor. Y en mi oración el Señor me lleva a orar por los enfermos. Empecé a clamarle, no por mí, sino por los enfermos. Terminé de verdad llorando y diciendo, perdónalos. O sea, el Señor me llevó a eso. Yo quería que a mí me quitara el dolor. Y me empieza a llevar a eso, y en ese momento sale un clamor de mí por los demás. Lo mismo hizo Juan el Bautista. Estaba clamando, voz que clama en el desierto, preparar camino, y le está diciendo que él prepare el camino del Señor y enderezar las sendas. Las sendas están muy chuecas, mis hermanos, muy chuecas. Y están peor que los baches de la calle del otro lado. Porque las sendas no son las calles. Es lo que uno traza muchas veces en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Pensamientos torcidos. Que no podemos nosotros enderezar, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo, podemos activar lo que Juan el Bautista activó, que fue el clamor. Y mire, aquí está hablando el clamor en el desierto. Tenemos que clamar a Dios y tenemos que pedir y evangelizar en medio del desierto, en medio de la situación difícil. Pero déjese guiar por el Espíritu Santo. Yo le repito, ese día yo clamé gracias a Dios, gracias a Él. Él me llevó a ese clamor. Yo no fui, yo estaba pidiendo por mí. Pero me lleva a pedir por los demás, de verdad, mis hermanos, y es hermoso. Después de terminar de clamar se fue el dolor. Porque cuando uno empieza a clamar, a ayudar a dolerse del hermano o de la hermana, no es que olvidemos nuestro dolor, es que Dios sana nuestro dolor, porque nosotros estamos preocupándonos por nuestro hermano. Sabe que también a mí me duele, pero si yo me preocupo por él, yo, Señor, sana, yo te deseo, pongo toda mi fe en ti para que tú restaures su corazón, y empezamos a clamar y a pedir por alguien. Y el Señor nos sana a nosotros. Porque Dios está obrando antes de que le pidamos. Dígale que está a su lado, tu respuesta ya está contestada. Tenemos que vivir conforme a la respuesta. Juan el Bautista hablaba de una persona que venía el poderoso tras de él. Y él no tuvo que ver las proezas de Jesús para confiar en él. A él le dijeron, tú prepara el camino. Y él hizo lo que Dios le mandó. Preparar el camino. Usted tiene que preparar el camino. ¿Sabe? Nosotros tenemos, en nosotros transita la sangre de Cristo. El agua viva de Dios. Y tiene que transitar y fluir libremente. Si nosotros ponemos obstáculos, hablando del pecado, esa agua se va a estancar. Y dos cosas. Una, no va a vivificar, no va a ayudarnos a nosotros. Y dos, no va a correr a modo de que alguien más se bendiga con nosotros. ¿Por qué? Porque no preparamos el camino. Preparar el camino del Señor en nosotros es orar en la mañana, salir orados y poner las manos, poner nuestro ser en las manos de Dios. Y tú guíame, Señor. No hable, no permitas que hable, porque yo soy bien testarudo, bien necio. Nunca le hice caso a mi mamá, ¿no? Y la veía. ¿Cómo te voy a hacer caso a ti si no te veo, papá? Mejor guíame. Hazme más como tú. Clamor. Quiero que vayamos avanzando. Mire. Quiero que leamos Mateo capítulo 3. Gloria a Dios. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Mateo capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. Gloria a Dios. Dice aquí en la escritura. Amén. Porque aquel tiempo se presentó Juan el Bautista
en el desierto de Judea. Verso 2. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El 3 dice: Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías. ¿Sabe? Cuando habla aquí de que les decía, les predicaba, les decía: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Una voz, aquí continúa diciendo, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Cuando la escritura en esta versión lo refiere así, grita. No estaba diciéndoles: preparen el camino, arrepiéntanse y vengan al Señor. Estaba gritándoles, mis hermanos. ¿Sabes? Él estaba gritando desde el corazón. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que al venir Jesús se iba a cumplir las profecías y que lo iban a matar. Él sabía también, tenía la misma doctrina que Jesús y que todos los judíos, porque todos los judíos sabían que iba a venir un Mesías, es el que estaban esperando, pero también sabían que lo iban a matar. Pero ahí se desentendieron ahí los fariseos. Pues esto todavía no pasa y no creyeron en Jesús. Pero mis hermanos, Juan sabía lo que iba a acontecer. Por eso les gritaba. Y no era, dice la escritura, voz que clama en el desierto. Y un clamor tiene que salir del corazón, tiene que salir de dentro de nosotros. Y cuando habla esta versión de gritar, no les decía acérquense, decían: arrepiéntete, arrepiéntete, ya no sigas avanzando, ya no sigas caminando de esa manera, no sigas pensando de esa manera. Te tienes que salvar, el que viene tras mí es más poderoso, pero cuando Él llegue se va a cumplir la profecía. Arrepiéntete. El Señor viene, mis hermanos. El Señor ya viene. Y tenemos que hacer caso de las Escrituras. Exhortarnos unos a otros al arrepentimiento. Yo soy hijo de Dios, no tengo de nada que arrepentirme. Esos son engaños del enemigo. Todos los días hay de qué arrepentirse, mis hermanos. Pero tenemos que arrepentirnos de corazón, no solo porque el Señor dice que me arrepiente, me voy a arrepentir. Pero ya mañana lo vuelvo a hacer. Y le decimos: Señor, perdóname, me conoces, soy muy terco. Y nos acostumbramos a decirle al Señor, darle o pedirle perdón de una manera muy ligera. Yo sé que contigo no pasa nada, tú eres todo amor y me perdonaste hasta los pecados de mañana, ya nos perdonaste. Eso es verdad, pero no nos podemos colgar de la gracia, no nos podemos colgar de la misericordia de Dios, porque Él nos la da para alcanzar a más, no para nosotros. Nosotros disfrutamos de su presencia, disfrutamos de su Espíritu Santo. La gracia y la misericordia es para los que no saben y no conocen de Dios. Juan sabía el propósito y sabía qué tenía que hacer. Él no le estaba predicando a los que sabían. Juan le estaba predicando y gritándoles y dándoles la palabra, llamarlos al arrepentimiento a los que no conocían de la Escritura. Muchas veces llegaban de otros pueblos, dice la Escritura, que caminaban muchos kilómetros para escuchar. Y cuando Jesús estuvo en su ministerio, de igual manera venían de muchos lados a escuchar. Porque muchas veces son los externos los que se acercan y no la familia. La familia siempre se aleja. ¿Sabe por qué? Porque hay mal testimonio de nosotros. Por eso la familia se aleja. Por eso no quieren venir. Es que ya le hablé, pero no quiere venir. Compórtese usted, hermano. Compórtese, hermana. Por eso no quieren venir. Y uno está diciendo: es que son bien necios, es que no cambian, es que cambie usted. Usted está dando mal testimonio. Porque un buen testimonio, por supuesto que cautiva. Pero un mal testimonio mete muchas dudas y de por sí tenemos dudas. Un mal testimonio mete más dudas. ¿Y así me voy a comportar? ¿O así voy a hacer?
O nada más, Él no cambia en esto, pero está prohibiéndome que haga esto. Y estás mal y te vas a ir al infierno si sigues haciendo lo otro. Pero tú no te vas a ir al infierno. Tú dices que eres hijo de Dios o eres hija de Dios. Y puedes hacer lo que yo considero que está mal. Eso es lo que tú dices. Ahora resulta que nosotros como hijos de Dios somos dictadores. Ya sabemos quién se va al infierno y quién no. ¿Sabe qué? El Señor nos dice, procura tu salvación con temor y temblor. El que se crea de pie, tenga cuidado de no caer. Y la soberbia espiritual, mis hermanos, nos estorba y no permite que el río viva, el río de agua viva, fluya a través de nosotros. Y peor aún, no permitimos que salga para que edifique a alguien más. Nos sentimos, ¿sabes? Somos santos y Dios, el Señor nos dice, son mis santos. Y se la debe de creer. Pero muchas veces con nuestra ideología, realmente nos creemos ya arrebatados. Yo estoy aquí para echarles la mano todavía, pero yo ya estoy, ¿no? A la mitad, yo estoy en el segundo cero, ya casi llegando al tercero. Así nos sentimos muchas veces. Juzgamos al que no sabe, juzgamos al que cayó y en vez de levantarlo lo pisoteamos. Y te dije, y por eso, ¿y por qué no vienes a la iglesia? Eso te pasó por no venir a la iglesia. Y no sabemos el contexto. No nos dolemos. Juan el Bautista gritaba, dice aquí esta versión, gritaba, arrepiéntete. Pero no los gritaba con una voz de culpable, no. Él les decía, arrepiéntete, porque el reino de Dios ya se acercó. Ya viene tras mí, dice él. Y él es más poderoso. Yo no soy digno de atar sus agujetas, de su calzado. Él no tenía agujetas, eran sandalias, ¿no? Imagínense unas sandalias con agujetas en ese tiempo. Y el Señor, cuando nos da, mis hermanos, una orden, un mandato, usted y yo somos embajadores, somos mensajeros del Señor. Tenemos que clamar, ¿sabe? Y a lo mejor usted no va a andar gritando en las calles, como Juan el Bautista. Pero el clamor se puede convertir en misericordia en nuestro corazón y hablarles a los demás de una manera que entiendan, que sepan que estamos doliéndonos. Si yo abrazo a una persona que está llorando y me salen lágrimas es porque me sensibilizo a su dolor. Pero si nada más le digo, no te preocupes, Dios está contigo, te va a bendecir. En el nombre de Jesús te bendigo. Vete con cuidado, vas a ver que el Señor hace. Ahí nos vemos. Ni siquiera le tomamos el tiempo de darle o de compartir lo que necesita. Solamente somos cristianos de iglesia. Y allá afuera es donde se debe de demostrar el amor de Dios en nosotros. Aquí es fácil, lo hemos dicho muchas veces. Es muy sencillo, mis hermanos. Aquí cualquiera nos saludamos y Dios lo bendiga. Mi hermano, ¿qué necesita? Se le cae la cuchara y, ay, mi hermano. Ay, la silla no se vaya a caer, mi hermana. ¿No? Y en la casa, ¿qué le decimos al esposo? Ay, ya vas a empezar ahorita, voy llegando. Ahorita te hago. ¿No? O el marido le piden, oye, pues si no tengo, ya ves que me descontaron de la nómina. Y empezamos a tratar mal en la casa. Pero venimos aquí, ¿no? Esposa mía, mi amor, pásale. Oye, esa es ¿no? Una familia temerosa del Señor. Estoy con el Señor. Aquí no estoy acusando a nadie. ¿No? Yo me pongo de ejemplo. Tengo que cambiar mi forma de pensar. Mi forma de recibir las cosas, las palabras. Muchas veces yo puedo estar de malas o con un síntoma que no me deja ser agradable. Tengo que cuidar lo que voy a contestar o cómo voy a tomar las cosas. Si estoy en un momento desastroso físicamente o emocionalmente, los demás no tienen la culpa. Pero muchas veces buscamos culpables. No quién la hizo, sino quién la paga. Y pobres de los hijos.
Y muchas veces son los hijos los que la llevan. Y después, no quiere ir a la iglesia este chamaco. ¿Qué pasó ayer? Yo me peleé con mi esposa y el culpable fue el hijo. Iba llegando, ni estaba en el pleito. Y después quieren que vaya a la iglesia. Mis amados hermanos, no se pongan tristes. No lo estoy regañando, mis hermanos. Esta es palabra de Dios. Amén. Están meditando, dice el hermano. Estoy meditando. Perfecto, mi hermano. Que el Señor redarguye los corazones es bueno. Es muy bueno. El mío ayer me dio duro. Me dio duro. Versículo 6, mis hermanos. No, perdónenme, versículo 4. Versículo 4. ¿Estamos ahí? Sí, amén, gloria a Dios. De Mateo 3, capítulo 3, versículo 4, en Dios habla hoy. Amén. Le sigo leyendo. Dice aquí la escritura. La ropa, bueno, ya lo leímos. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida eran langostas y miel del monte. Imagínense, recién sacada, como decía la hermana, pura. El 5 dice, la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Y lo que le refería es más importante para él dar el evangelio que cómo se vestía. Él podía ponerse una túnica, ¿no? Y ropas. Pero no. Él se entregó a la palabra. Y muchas veces es lo que tenemos que hacer. No es cómo te veas de bien presentable, aunque es bueno, ¿no? Bien presentable. Pero no es cómo te veas, sino cómo hables, cómo actúes. Eso es lo relevante para el Señor. Arréglese, póngase bien, bonito, con perfume si usted quiere. Pero lo que hay dentro de su corazón tiene que ser más limpio y más elegante de lo que usted trae por fuera. Tiene que ser perfecto para el Señor. Dice el 6, confesaba sus pecados, mire cómo dicen, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Verso 7, pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, fíjese lo que les dijo usted, Juan sí se la volaba, de verdad. Raza de víboras, esto no es para usted, esto no es para usted. Raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a, híjole, mis hermanos, que van a librarse del terrible castigo que se acerca? El 8 dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Verso 9, y no presuman diciendo a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras, imagínense lo que dice, incluso a estas piedras, Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Híjole, de verdad, mis hermanos, tremendo. Dice el 10, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Verso 11, yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es el más, mire cómo lo refiere aquí, bendito sea el Señor. Él es el más poderoso que yo, Él es el más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Verso 12. Trae tu pala en la mano y limpiará el trigo. Dice, trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en su granero,
pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El infierno, ser trigo o paja, esa es la pregunta que nos debemos de hacer. El juicio, mis hermanos, y lo estaban viendo hace un rato en la mañana en el estudio. Nos sentimos hijos de Dios. ¿Sabe? Los hijos de Dios van a caer en juicio. El juicio es para Israel, para el pueblo de Israel. La tribulación va a ser para los hijos de Dios. Y nosotros, usted y yo, por la gracia, no vamos a pasar la tribulación. Amén. Si usted quiere ser trigo y no paja. Pero ¿sabe qué es lo peor de aquí? De esta separación, de cuando el Señor agarre el hacha y corte el trigo y separe la paja. Es que la paja va directo al infierno. Aquí no hay de que pasa la tribulación. Aquí está hablando de que la va a lanzar al fuego, que nunca se consume. Va a separar el Señor el trigo de la cizaña. Y cuando dice el Señor, voy a empezar por mi casa, ¿qué pasará? En casa del Señor hay trigo y hay cizaña, mis hermanos. Híjole. De verdad es preocupante, muy fuerte, mis hermanos. Que no nos veamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hablar de su palabra. Llamar al arrepentimiento. Cuando hay un arrepentido de corazón, mis hermanos, sus palabras de ese arrepentido atrae al arrepentimiento. Cuando hay una persona que se arrepiente, el que no se ha arrepentido se da cuenta de su arrepentimiento. No sé si me explico. Las personas saben cuando te arrepientes de corazón. Es porque no vuelves a mencionar el pecado, lo que te hicieron o lo que pasó. Yo te pedí perdón y jamás lo vuelvo a hacer. Yo me arrepentí y esto no va a volver a pasar porque estoy arrepentido de corazón. Pero cuando es un arrepentimiento por encimita, más bien un remordimiento. Te tengo que pedir perdón porque soy hija de Dios, soy hijo de Dios y yo tengo que perdonar y te perdono y me arrepiento por lo que te hice, ¿no? Y al rato lo hacemos 2 veces y no lo perdonamos, nada más de dientes para afuera. Pero en mi corazón sigo sintiendo ese resentimiento. Y tenemos que sentir en el corazón la misericordia. Y quiero referirles algo, pero imagínense, yo quiero decirles lo siguiente. Imagínense que un hijo, que un hermano, un querido, un ser querido, esté a punto de perder la vida. Y que usted sabe, que usted tiene la capacidad de saber que si se va por esa calle, terminando al final de esa calle va a morir. Que usted tenga esa capacidad, que Dios le dé esa visión, esa revelación, esa iluminación. Va a morir. Y de repente ve a su hijo caminar, a su ser querido, a su hermano, y ahorita vengo, por ahí no te vayas. Usted ya sabe lo que le va a pasar. Y es inevitable. No se puede evitar. Eso va a pasar si él se va por ahí. ¿Qué haría usted? Se le abraza de los pies y no lo deja ir. ¿A poco no? No vas a pasar. Estás exagerando. Déjame caminar. Me voy a trabajar. Ya me voy a la escuela. Me voy a visitar. Es más, somos cristianos. Mamá, tengo que ir a evangelizar. Papá, hermano, tengo que trabajar para el Señor. No vayas por ahí. Te vas a morir. Yo ya lo sé. Estás mal, no me va a pasar nada. ¿Usted lo dejaría ir? Por supuesto que no. Si le abraza, no sé qué le hace, lo amarra, no sé. No, de aquí no pasas, porque tú vas a morir en esa esquina. Esa es la efervescencia, la forma de hablarle a los hermanos. Esto te lleva al infierno, vas a morir, vas a perecer. En Cristo hay salvación, arrepiéntete. De esa misma manera tenemos que hablarle a los hermanos, no solo a los que amamos. Dice el Señor, ¿qué de bueno tiene que tú le des pan o que le des algo a las personas que amas? ¿Qué de bueno tiene? Los amas y por eso lo haces. Pero los de allá afuera, a los que no conoces,
A esos, fuera de ayudarlos, los juzgas, no les hablas. No, son personas muy quisquillosas. No me habla, que no me hable. Yo tampoco. Ellos van directo al infierno y no nos dolemos de esa gente. Juan gritaba, él daba el mensaje, él era el heraldo de Dios, el mensajero de Dios. Y su grito era un clamor, dice aquí, voz que clama en el desierto. Era un clamor, venía de dentro, porque él sabía lo que iba a pasar si no se arrepentía. Usted sabe lo que va a pasar si su hermano, su vecino, no se arrepiente. Su hijo no se ha querido arrepentir. Y nosotros vamos a la iglesia y seguimos orando. Y ahí te lo dejo, Señor. Sí, el Señor es quien lo va a cambiar. Pero usted, no literal, pero espiritualmente abrácelo. No lo deje caminar por ese camino. ¿Sabe cómo podría usted provocar que su familia, que su hermano, que su esposo, que su hijo no se vaya al infierno? Es doblar rodillas, quemar nuestra carne. Nosotros tenemos que ofrendar nuestra carne, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, todo lo que está mal para el Señor. Si la Escritura dice, no hagas esto, no lo hago. Por amor también a mí, pero para amar y para traer a mi hijo, traer a mi esposo, traer a mi hermano. Porque se están perdiendo. Y muchas veces nos vemos y, Señor, pues tú contestas y tienes promesa. Y sabes, si hay promesa, toda tu casa, yo estoy viendo a tu familia. Y todos los vamos a traer, pero da testimonio, dice el Señor. Tienes que comportarte como un hijo de Dios. Y vamos a verlo más adelante. Gloria a Dios. La forma, mis hermanos, es muy, muy importante. La forma de pensar, de hablar, de vivir. Primeramente en la familia, en nuestro hogar. Ahí es el campo de concentramiento. Ahí es donde tenemos que dar valores. No podemos ocultar lo que hacemos. Aquí dice la Escritura que venían a Juan y decían, declaraban sus pecados. Yo quiero arrepentirme y quiero lo que tú me das. ¿Sabes qué? Yo soy así y yo soy así. Y Juan decía, sí, te arrepientes, sí me arrepiento, ven al bautismo. Se arrepentían de corazón, pero iban con el sacerdote. ¿Sabes que yo soy así? Yo quisiera que más vinieran hacia mí. Y no porque yo sea el perfecto, sino porque el Señor me pone de cabeza y sacerdote de esta iglesia. Y si vienen hacia mí decir, pastor, ¿sabe qué? La estoy regando en esto, y estoy cambiando en esto, y yo sigo viendo pornografía, y yo sigo haciendo esto, y yo todavía tengo esa situación de mostrarme a los demás, y quiero, aunque yo ya no peco, pero me gusta que me atiendan, que me vean. Yo sigo diciendo groserías, yo sigo maldiciendo a mi esposo, sigo peleándome con él. Y yo aborrezco a mi vecino. Y sus hijos que son igual también. Sin más, vinieran a mí, oramos juntos y le pedimos misericordia a Dios por eso. Pero sabe, perdóneme lo que le voy a decir, pero tengo mucho tiempo sin escuchar nada de la iglesia. Nada. Y eso me hace pensar que no queremos avanzar. ¿Sabe? Y va a quedar grabado y el apóstol lo va a escuchar. Cuando yo puedo me ministro y le digo en que estoy mal. Él es mi padre espiritual. Porque yo quiero dejar de hacer lo que hago. Porque yo quiero dejar de hacerme yo estoy hablando de mí, hacerme tonto en lo que Dios me puso para hacer. Yo soy el ministro de Dios y tengo que dar ejemplo y tengo que dar testimonio. Pero para poder quitarme esos pecados y esas situaciones y dependencias muchas veces que no quiero, pero me vienen a la mente y a veces me obstruyen a la palabra de Dios, tengo que ir a ministrarme con mi pastor. Híjole, pastor, ya no voy a venir porque tengo un pastor pecador, un pastor que no ha dejado cosas. ¿Sabe que yo prefiero? Que si va a pensar eso y usted considera
que no soy un pastor de acorde a su santidad. Huya por su vida. Vaya a buscar al pastor perfecto, al pastor santo. Yo necesito de la administración con mi pastor. Yo necesito referirle mis pecados. Y pastor, ayúdeme. Ayúdeme. Porque el Señor me ha dicho cómo, pero a veces mi necedad, la concupiscencia que existe en usted y en mí, nos hace errar, nos hace equivocarnos. Y no basta con pedir perdón después de insultar, no basta con pedir perdón después de pecar, no basta. Porque acostumbramos a nuestra alma y a nuestro espíritu a pedir perdón, creyendo que Dios es alcahuete, creyendo que tenemos un Dios que no pasa nada, hijo, ya eres mi hijo, te vienes a... Dice la Escritura, y explica bien Pablo, que nosotros ya no necesitamos hacer nada. Todos lo tenemos gracias a Cristo. Y Él murió por nosotros. Y de verdad no hay que hacer nada. La salvación es dada por gracia. Tú ya eres salvo si aceptas a Cristo. Pero dice Pablo, ¿y qué? ¿Y por eso vamos a pecar? De ninguna manera. Tenemos que demostrar y ser agradecidos que nosotros somos salvos. Y nosotros por gracia incluso no vamos a pasar la tribulación porque somos adoptados, somos sustraídos a través de Jesús. Siendo hijos de Dios no vamos a pasar el juicio que tiene Dios para sus hijos. Nosotros tenemos prácticamente el pase directo a través de Jesucristo. Pero los de Israel van a pasar la tribulación. 7 años. Que son los que faltan. Y tenemos que despertar, mis hermanos, el grito y el clamor de Juan el Bautista en el desierto. Era era para llamarlos al arrepentimiento. Y sabe que muchos se prepararon para la llegada de Jesús. Porque cuando llega Jesús, Juan el Bautista lo bautiza. Y empieza su ministerio. Y los que estaban preparados, dice la Escritura, que se fueron con Jesús. Y Juan el Bautista no era de, ¿y por qué te vas? ¿Cuántos años tengo preparándote? Te bauticé, te cuidé. ¿Por qué te vas? No, eso no lo pensó Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, para eso los preparé. Ya llegó, es Él. La Escritura dice que les muestra, miren, discípulos, es Él. Y fueron a verlo. Y Juan el Bautista en su corazón, yo discierno que se sentía feliz de haber hecho su trabajo. Porque Jesús vino y se fueron con Él. Estaban preparados y bien arrepentidos. Ese era su trabajo. Si Jesús viene ahorita, ¿hay arrepentimiento de corazón? Nos vamos con Él. Si suena la trompeta, si suena la última trompeta, nos vamos con Él. Necesitamos, mis hermanos, analizarnos. Mire, quiero terminar con esto. Isaías, vamos al profeta, libro de Isaías, capítulo 59, versículo 21. Mis hermanos, la palabra de Dios redarguye. Cuando nosotros nos sentimos redargüidos, créame, se está derramando la misericordia de Dios en nosotros. Se está avivando. Y sabe, aquí hay corazones que necesitan. Yo tuve una situación con 2 jóvenes ayer, muy fuerte. Chavos que estaban bebiendo y los conozco. Y cuando me vieron, me hablaron. Y los vi bien. ¿Sabes qué? Ayúdame, yo sé que tú estás bien con Dios. Me acaba de pasar algo. Hay una sombra que no me deja desde hace días. Y yo sé que no es un espíritu, me dijo, es un demonio. Y pues escuchándolo y analizando a mi alrededor, digo, mira, tú estate tranquilo, no hay nada aquí. Pues sí, es que se fue, cuando tú viniste se fue, me dice.
y su hermano estaba dormido en el carro, muy tomado. Y si nosotros estábamos igual de tomados. Desde la mañana estábamos tomando. Y se nos bajó la borrachera. Por lo que te estoy diciendo que está pasando. Quiero que me ayudes. Y tenía la Biblia. Y tu hermana, dice la señora Laurita, le dijo que lea el Salmo 91. ¿Sabe? Me dio tanta tristeza ver que un inconverso, una persona que no conoce, corrió a la escritura. Salmo 91 es, mis hermanos, regálenme un pañuelo, por favor. Una servilleta. Es muy poderoso. Es un salmo de protección. Pero ¿sabe qué me dio tristeza? Que ellos lo estuvieran leyendo. Y la misericordia de Dios es grande. Pero Dios no contiende con el pecado. El Señor los escucha. Pero no puedo yo pedirle al Señor y estar pecando. No puedo estar diciéndole, Señor, ayúdame con esto. Pero esto no lo suelto porque tengo una dependencia. Y eso está mal. Va a ser el Señor, tienes que pasar un proceso. Tienes que soltarlo. Y yo los vi tan necesitados, oré por ellos. Y les dije, cuando oremos, escuchen la palabra de Dios, porque es Dios quien va a hablar a través de mí. No soy yo, porque me decían, es que tú te presentas. Y le digo, es que es Dios, no soy yo. Es Dios lo que nos muestra. Y oré, cuando terminé de orar, le digo, en el nombre de Jesús, los bendigo. Y me sentí bien. Y me dice, ahí está. ¿Sabe qué sentí? Ese demonio estaba dentro de él. No era que estuviera afuera. Percibo la situación de incredulidad en sus ojos. Y le digo al otro que se veía más, el que no me pidió nada. Le digo, ¿tú crees en la palabra que te acabo de dar? Dice, sí. Le digo, ahora tú, platícale a él. Ahorita que yo me vaya, platiquen de eso. Pero tú, que estás creyendo. Y el otro me dice, no, es que yo sí creo. Y le seguí hablando, tú, habla con él. Y si van a leer el Salmo 91, dile qué dice. Y refiérele lo que está diciendo ahí la escritura. El que me pidió ayuda no creyó. Y el que no habló estaba pasmado por lo que acaba de pasar. Dijo, sí creo. Y me fui. Pero la tristeza, mis hermanos, en nosotros es que hay gente que busca, pero busca mal, porque sabe, después dice, y leí Salmo 91, y después me fui con la Virgen de Guadalupe que estaba ahí, y te pido, y ¿cómo le digo que está mal? ¿Cómo le digo que no puedes idolatrar y que mismos, lo siento, pero yo ya he dejado de ocultar y de callarme? La idolatría, estás adorando a demonios. Dice la escritura que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. No tienen pies y no caminan. El engaño del enemigo está latente y triste porque no sabe qué hacer. Y le dije, ¿sabes qué? Te espero mañana. No vino. Deja de beber. Deja estos malos caminos. Es lo mismo que decía Juan el Bautista. Déjense de sus malos caminos, preparen el camino. Y a él lo mandan a preparar el camino de Jesús. Y preparar el camino era preparar a todos los que veía. No era un camino literal con una pala y un pico y a quitar piedras, no. Era preparar a los corazones, a la gente que iba a venir a rescatar al Señor. Usted y yo tenemos esa encomienda de preparar el camino. Pero finalmente es con testimonio. Mire, dice Isaías 59:21. Gloria a Dios. Y este será mi pacto con ellos. Mire lo que dice. Pongo mucha atención. Dijo Jehová:
el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y si el Señor dice, no va a faltar mi palabra, mi presencia estará contigo. ¿Por qué entonces no hacemos lo que dice Dios? ¿Por qué no dejamos de hacer lo malo? ¿Por qué decimos esto está mal, Señor, pero no he podido? ¿Cuántos años? Jesús estuvo 3 años en ministerio. Juan el Bautista estuvo más años que Jesús. Pero Jesús solo 3 años. Y dice la Escritura que si hubieran apuntado o escrito todas las proezas y milagros que hizo, no habría papel que alcance. En 3 años. ¿Cuántos años llevamos? Y no he podido con eso. El Señor pudo con muertes, con invalidez, con ceguera, parapléjicos, con corazones duros, en 3 años. Y nosotros con 5, con 10, con 15, no podemos con una dependencia. Y digo una, no sé cuántas haya. Y no es maldición. Es que tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos con Dios, aunque Él sabe y conoce todos nuestros pensamientos. Pero tenemos que decir, dice aquí la Escritura, iban los fariseos y le decían sus pecados. Yo peco en esto, yo soy esto. Y Juan el Bautista, a eso he venido. Te voy a bautizar con agua. El agua es símbolo de limpieza, de pureza. Para que estés limpio. Prácticamente Juan estaba bautizándolos para que llegaran a Jesús. Con esa pureza necesaria para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. No podemos llegar sucios y decir, a ver, Espíritu Santo. Había una persona, un mago, que vio a Felipe, dice la Escritura, no recuerdo en qué parte de la Escritura, pero él le decía, ¿cuánto me cobras por darme Espíritu Santo? ¿Cuánto vale? ¿Cómo lo haces? Le decían a Felipe. Así no funciona. Así no es. Me lleno del Espíritu Santo hoy y voy toda la semana a hacer servicios a donde yo quiera. Porque estoy cargado del Espíritu Santo. No somos una batería que se carga y la distribuimos. A ver, no. El Espíritu Santo tiene que vivir en nosotros. No es compra, vete a la tienda y dame 15, 20 pesos de Espíritu Santo para... No es así. Y esa persona sí le dijo, ¿cuánto? Por el Espíritu. Es que yo soy mago, es que yo soy curandero, pero quisiera hacer lo que tú haces. Pues no, Felipe le dijo, estás mal, así no es. El Espíritu Santo se obtiene a través del arrepentimiento, a través de la sinceridad, la integridad ante Dios. Seamos íntegros. Ahora le digo una cosa. Yo soy responsable de muchas almas, pero no responsable de las decisiones de esas almas. Yo voy a entregar cuentas de lo que yo hice aquí en el púlpito para los demás, y el ejemplo y el testimonio que tengo que dar para que sigan el camino. Pero no soy responsable de lo que cada uno haga, porque la salvación es personal. Y yo le invito a acercarse a la gloria. Decía Juan, arrepiéntanse, porque la gloria de Dios se ha acercado. Si muchas veces hemos querido hacerlo, así como lo que les comenté del chico, vi la necesidad y él quiere y tuvo una necesidad fuerte, pero solo cuando tenemos necesidad nos acercamos a Dios y le pedimos fuerte y fervientemente, y cuando estamos bien y nos acordamos de Él.
Y creemos que la forma de vida es correcta. Y cuando queremos incorrecta, la ocultamos. En vez de sacarla a flote para que desaparezca de nosotros, la ocultamos. No me vayan a juzgar. No me vaya a regañar el pastor. Si yo le digo al pastor, estoy fallando en esto, y al rato me ve a hacerlo, híjole, ya no me puedo esconder. O ya no puedo andar libremente con este pecado. Ay, al fin la hermana peca más que yo. Al fin el hermano, mira, yo sé que Dios por eso me tiene bien, yo estoy bien. Es un pecado chico, ¿sabe? No hay pecado chico ni grande con Dios. Todos los pecados para Él son iguales. Y el pecado es muerte. Y por eso empieza a morir el Espíritu Santo. Perdón, el Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo, no, perdón. Nuestro espíritu empieza a morir. Empieza a mermar. Porque hay un pecado oculto. Y la paga del pecado es muerte. Entonces nuestro espíritu va muriendo poco a poco. Y por eso dejamos de orar. Dejamos de venir a la iglesia. Dejamos de dar testimonio. Dejamos de perdonar. Porque empieza a mermar nuestro espíritu por un pecado oculto. Hemos referido muchas veces que soltemos y no soltamos. Creemos que podemos vivir así. Y sabe, a veces nos hacemos, pues no sé, como que soportamos las cosas, el dolor, nos acostumbramos al dolor. Y por eso no dejamos, no soltamos. Pero yo le invito el día de hoy a que se acerque a la gloria de Dios. A que declare sus pecados. Mire, y aquí literalmente la escritura dice, y le confesaban sus pecados. Yo le invito a hacerlo. Libera, ayuda mucho. Pero cuando dejemos de ver al hombre y veamos a Dios en el ministro, ahí nos va a dar la confianza de hablar. Pero todavía tenemos ese prejuicio de decir, es que se lo cuento al pastor, lo va a andar divulgando. Yo le digo y pongo a Dios como testigo de lo que me cuenta. Nadie más lo sabe, solo Dios. Pero aquí cada quien decide qué hacer con lo que tiene. Yo le sugiero y le vuelvo a exhortar que lo haga. Lo que yo cuando lo hago, recibo un abrazo de parte de Dios. Y recibo una sugerencia, un consejo, un cómo hacerlo. Pero si no lo hago, siempre me voy a preguntar, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me deshago de esto? Es que no quieres soltar, no quieres hablarlo. Entonces no lo quieres dejar. Y no porque no quieras, no porque te agrade, no. Sino porque temes al juicio, temes a la burla. Porque no creemos que la gloria de Dios está aquí con nosotros. Creemos que el que está hablando, pues, hace cuánto al rato va a caer y hasta va a soltar todo lo que le dije. No, sabe, yo sé muchas cosas de algunos porque me lo han confiado. Quisiera saber muchas cosas de todos y no por chismoso ni por quererme enterar, sino para que juntos oremos por una liberación espiritual real. Y juntamente con usted yo me libero también. Nos deshacemos de lo que nos estorba, mis hermanos. Tenemos que preparar el camino. Ese camino para cuando llegue la luz de Cristo, llamándonos entre nubes, transiten en nosotros y subamos, como dice la Escritura, al encuentro con el amado. Ese es el camino que tenemos que preparar. Y yo le invito, si se quiere acercar al altar y decirle al Señor, Señor, ya me cansé, ya no puedo. Ayúdame en esos momentos. Tú sabes cuándo tienes que ayudarme, tú sabes cuándo tienes que frenarme, tú sabes cuándo tienes que ayudarme a dejar de hacer lo que hago. Ayúdame en ese tiempo, papá. Porque ahorita estoy bien, ahorita te pido perdón y siento tu presencia. Pero ahí, en ese momento donde tú sabes que estoy haciendo las cosas mal, ahí ayúdame. Guíame. El que quiera hacer esa declaración puede pasar aquí al frente. Yo le pido